Desafortunadamente estamos viendo en este debate cómo son los políticos de siempre. Se atacan entre ellos, se descalifican, en vez de hablar y profundizar sobre los temas importantes para el país. También los políticos de siempre siembran el rencor, siembran la discordia. Se han dedicado durante muchos años a enemistar a unos mexicanos con otros. Y eso tiene que cambiar. Mientras los políticos de siempre se pelean unos con otros, la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, hace apenas unas semanas, estuvo en Harvard, estuvo en MIT, estuvo en Yale, firmando acuerdos con las universidades, que son estas universidades que son de las mejores del mundo, para formar a los cuadros de doctores brasileños en esas universidades. Brasil está formando 6,000 o 7,000 doctores al año, mientras nuestros políticos se pelean unos a otros. Me llama la atención que el señor Andrés Manuel López Obrador proponga la desaparición del Estado y que se repartan 3.7 billones de pesos entre todos. Para alguien de izquierda es algo realmente difícil de comprender. CONACYT tiene un presupuesto muy pequeño en México. Propongo que también ese presupuesto se aumente, transfiriendo recursos de los subsidios a los combustibles a la investigación científica y tecnológica. No es posible que México gaste muchas veces más en subsidiar a los combustibles que en desarrollar su tecnología. CONACYT debe fusionarse entonces en esta nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología para promover el desarrollo de México. Siguen los políticos descalificándose unos a otros, pero en fin, el ejercicio del gasto es la mejor muestra de las prioridades de un gobierno. Es increíble, pero el gobierno mexicano gasta 5 veces más en subsidiar el derroche energético, o sea, los combustibles, que en combatir la pobreza a través del programa Oportunidades. Y gasta casi lo mismo que en educación. Un país que gasta lo mismo en educación que en subsidiar el derroche de los combustibles, me parece que no tiene futuro. Pero me parece que el gran tema en gasto es la corrupción. México ha ido de mal en peor en materia de corrupción. Esta gráfica nos muestra las tendencias de acuerdo a Transparencia Internacional, un organismo internacional de absoluta credibilidad. Y México, de acuerdo a esta gráfica, está doblemente corrupto que hace 12 años. Hace 12 años ocupábamos el lugar número 52 en corrupción, hoy ocupamos el lugar número 100 en una lista de 180 países que va del 0 hasta el 180 y donde el último es el peor. En materia de corrupción creo que hay que tomar dos medidas fundamentales. Darle autonomía a la función pública, a la Secretaría de la Función Pública, que su titular sea nombrado por el Senado, darle autonomía también a la Auditoría Superior de la Federación, sacarla de las garras de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, donde se encubren unos a otros. Si no hacemos eso, realmente México no podrá combatir la corrupción y el combate a la corrupción será solo un buen deseo. El crecimiento económico sostenido a largo plazo es la única forma de acabar con la pobreza y de generar los empleos que México necesita. Y para lograrlo no hay muchas alternativas. Los modelos populistas han fracasado en todo el mundo y especialmente en América Latina. Ahí está el caso de Venezuela, de la Argentina con Perón, del Perú en los años 70 y de la docena trágica en México entre 1970 y 1982. Esos son los resultados del otro modelo, del modelo populista. Lo que debe de hacer el país es asumir una economía de mercado, una economía competitiva, tener más empresas, más empresarios. En las empresas y en los empresarios está la verdadera fortaleza del país. Y algo fundamental, sin reformas estructurales el país no puede crecer. Sin hacer una profunda reforma fiscal, una profunda reforma laboral, una profunda reforma educativa, y si no acabamos con los monopolios en petróleo y en electricidad, no podremos atraer la inversión privada que México necesita ni promover la competencia entre las empresas que se requiere para reducir el desempleo y lanzar a México a ser un país desarrollado. Si los políticos quisieran, México podría en 20 o 30 años ser un país desarrollado y acabar con la pobreza. Ahí está el camino, los políticos nos lo han negado. Las reformas estructurales son lo fundamental y creo que este debate debe de centrarse mucho en el tema de estas grandes reformas que México necesita. El sistema penitenciario mexicano está saturado. Hay sobrepoblación en todas las prisiones. En México hay 488 prisiones y tenemos 250,000 de reclusos que viven en condiciones de hacinamiento, en condiciones inhumanas. Las prisiones en México se han convertido en verdaderas escuelas del crimen. El gobierno
ha demostrado fehacientemente que es incapaz de manejar el sistema de prisiones. En las prisiones se roban, se matan, nos extorsionan, hay heridos, las controlan directamente las bandas del crimen organizado y vaya, no se cumple con la función fundamental de rehabilitación de las prisiones. Por eso es fundamental buscar un nuevo esquema en el cual se separen los delincuentes de alta peligrosidad de los delincuentes de baja peligrosidad. Los delincuentes de baja peligrosidad deben de ser tratados de manera especial. Hay que recordar que por el sistema penal mexicano, casi la mitad de los reos en las prisiones de nuestro país están ahí por delitos pecuniarios menores de 2.500 pesos y que más del 40% de los reos están en la cárcel sin haber recibido sentencia alguna. Estamos entonces ante una verdadera crisis del sistema penitenciario. Por eso yo propongo dos elementos fundamentales: cárceles, prisiones de alta seguridad en manos del Estado, con toda la fuerza del Estado, para evitar que se escapen, que nos extorsionen o bien que se maten entre sí los reos, y por otro lado, para los delincuentes de baja peligrosidad, alianzas público-privadas. Sigamos el ejemplo de los Estados Unidos, el ejemplo de Europa, en donde empresas especializadas manejan las prisiones y se les paga de acuerdo a resultados. Ahí los reos pueden trabajar, ayudar a sostener a sus familias y también contribuir a su sostenimiento dentro de la propia prisión. Es fundamental este cambio en el sistema penitenciario.